Bienvenidos a la primera parte de ¿qué hubiera pasado si Cell era revivido para el torneo del poder? Sin más que decir, comencemos. Desde su primera aparición, el bioandroide demostró ser un enemigo formidable, al combinar las mejores capacidades de los guerreros en un solo individuo. Personalmente, opino que de los villanos clásicos, este fue el que peor trató el autor, al no explotar el potencial que tenía como personaje. Y esto se vuelve peor, cuando recordamos que villanos como Freezer fueron considerados antes que él, con toda la maldad que el demonio del frío había demostrado en sus apariciones. Por lo que soñemos en un universo, donde Cell es considerado como una opción para el torneo del poder. Pues bien, esta historia se ubicaría, como no, durante el período de tiempo en el que Goku reunía a los 10 guerreros para el torneo, que decidiría el destino de todo el universo. Debido al percance ocurrido con Majin Buu, los guerreros se encontraban pensativos, intentando pensar en alguna alternativa frente a tal situación. Tal como en la historia original, Goku sugeriría de revivir a Freezer para el torneo, dado a su gran poder y potencial como guerrero. Pero las quejas no se harían esperar, particularmente, Vegeta rechazando renuentemente la idea de volver a ver a Freezer, en vista de todos los problemas que les había causado durante su resurrección. Este sería acompañado por los demás guerreros, quienes estaban totalmente en contra de traer a alguien tan vil y rastrero como Freezer. Definitivamente, esa era una locura, incluso para Goku. Bills se encontraba harto de todo, reclamándoles que nada de esto hubiera pasado si no hubieran eliminado a todo enemigo con el que se encontraban, llamándolos de una forma bastante cómica, como insectos. Y sería en ese momento que las palabras del dios harían maquinar el cerebro de Goku, con la imagen de Cell, llegando hacia el Saiyajin criado en la Tierra, sugiriéndolo como una posible alternativa. Todos se verían confundidos, aún más que antes. ¿Cómo era posible que a Goku se le hubiera ocurrido algo así? Cell había sido ampliamente superado por todos, su poder, definitivamente no sería el suficiente como para enfrentarse a los guerreros de los demás universos. En ese momento Goku hablaría, argumentando que, si alguien como Freezer pudo volverse tan fuerte en cuestión de un par de meses, definitivamente, Cell, con su gran potencial de todas sus células, podría llegar a su nivel, puede que inclusive más, y aunque era una propuesta arriesgada, tratar con Cell era mucho mejor que con Freezer, especialmente si consideraban su actitud durante su enfrentamiento con él. Aunque eso convencía levemente a los guerreros, solo tenían unas horas antes del torneo, era imposible que este se volviera tan fuerte para ese entonces, inclusive con todo su potencial. Pero eso era algo que Goku ya tenía en mente, recordándoles que tenían la habitación del tiempo, seguramente, unos meses hallarían de Cell, un guerrero lo suficientemente capaz como para ser de ayuda. Mientras todos se encontraban discutiendo sus puntos de vista, la voz de un amargado Bills se alzaría, ordenándoles de dejar de perder el tiempo y traer a ese guerrero, antes de que su paciencia se acabe. Sin más, y aunque dudosos de la idea, finalmente se acordaría todo, con Goku yendo hasta el templo de Urana y Baba para concretar el plan. Este le explicaría todo a la anciana, así como de la urgencia de la situación, y pese a que era una petición que en circunstancias normales no aceptaría, debido al inminente riesgo que corría el universo, se vería resignada a realizarla, con esta, guiando al Saiyajin hasta el propio infierno personalizado de Cell. En ese lugar, la luz parecía ser casi inexistente, solo escuchándose el sonido de los golpes contra la carne, mientras Cell, en su forma perfecta, era molido a golpes por copias sombrías de Gohan. Cuando Urana y Baba dejó a Goku en el lugar, todo eso desaparecería, con el bioandroide, estando confundido del cambio abrupto en el lugar. Y tras mirar al Saiyajin, este se veía sorprendido, claramente, sin haber imaginado volver a verlo una vez más. Y como en la historia original, Goku comenzaría a persuadir de lo mejor que podía a Cell, con este, dándole un breve resumen sobre lo que implicaba el torneo, junto a la mención de la existencia de las divinidades. Pese a que la idea de ayudar a los guerreros no era algo del agrado de Cell, su sangre Saiyajin era otra historia, haciéndole sentir un cosquilleo como nunca antes, un deseo de nuevamente pelear contra seres poderosos, justo como lo había hecho hace tantos años contra Gohan. Goku notaría esto, y al ser igualmente un Saiyajin, le sería más sencillo relacionarse con ese sentimiento, continuando con su persuasión, mientras relataba los distintos enemigos a los que se había enfrentado. Todo eso haría que Cell finalmente cediera, con su orgullo de ser perfecto, alzándose ante la idea de demostrar que no solo era el mejor guerrero del universo, sino también, de todo el multiverso, aceptando la propuesta del Saiyajin.
Sin embargo, este tendría una condición, siendo esta, que tras el torneo culminar de revivirlo, algo que Goku aceptaría, al no considerarlo algo descabellado. Tras todo haber sido acordado, estos se irían, tomando rumbo hacia la atalaya de Kamisama, mientras el Saiyajin le explicaba a Cell su plan, y de cómo la habitación del tiempo les había sido de gran ayuda previo a su torneo, algo que hacía comprender de mejor manera al bioandroide sobre cómo estos se habían vuelto tan poderosos. Antes de que entrara a la habitación, Goku le diría que solo tenía 3 meses para entrenar, y que tras eso, irían al torneo, algo que Cell solo se tomaría como un desafío, con este, en su típica actitud soberbia, asegurándole que ese era todo el tiempo que necesitaba. Dicho eso, Cell se adentraría en la habitación, sin verse realmente afectado por el cambio de gravedad o el ambiente tan denso del lugar. Antes de empezar su entrenamiento, se daría un tiempo para reflexionar todo lo que le había dicho Goku antes, los dioses de la destrucción, las fases divinas, y sobre todo, el potencial que había demostrado Freezer con su transformación Golden. Todo eso le hacía sentir una emoción como nunca antes, impulsado por el pensamiento de que, si los guerreros habían logrado llegar a esos niveles, nada le impedía a él superarlos, despertando en él una motivación como nunca la había sentido, un deseo que iba más allá del mero orgullo, sino de demostrarse a sí mismo lo capaz que podía ser. Es así como Cell comenzaría su entrenamiento, uno arduo y brutal, donde llevaba a su cuerpo hasta límites casi animales, mientras exploraba las distintas capacidades que tenían sus células. En un principio, comenzó con las fases del Super Saiyajin, o bueno, con sus equivalentes, justo como pasó con su forma super perfecta, aplicando la misma lógica para alcanzar los siguientes niveles, lográndolo de forma bastante sencilla, aunque al instante, notando lo desgastante que era eso para su cuerpo. Posteriormente, iría por otras rutas, como la de forzar su cuerpo a niveles extremadamente elevados de Kaioken, muchas veces, explotando en miles de pedazos, dada la intensa presión que su cuerpo tenía que contener. Pero todo eso solo hacía que su poder aumentara, con los Zenkais, siendo más efectivos que nunca, gracias a la gran resistencia a la muerte que éste tenía, aprovechando sus células namekianas junto a las de Freezer para así, sacarles el máximo provecho. Eventualmente, se daría cuenta de lo obvio, él no era un Saiyajin, ni mucho menos un demonio del frío, ir por las rutas convencionales solo lo harían retrasarse más, entendiendo que, si quería volverse más fuerte, debía enfocarse en fortalecer cada aspecto de su ser, en lugar del mero poder bruto. Y sería así como los siguientes meses pasarían, con Cell, llevando a su cuerpo hasta todo tipo de extremos, a su vez que perfeccionaba todas las técnicas que conocía, con el único objetivo de demostrarles a todos que él era el ser perfecto, y la mejor opción para el torneo que decidiría el destino del universo.